Capítulo 1. Diferentes maneras. Peter suspiró, resumiendo rápidamente la loca hora anterior. En resumen, el Dr. Octopus me clonó a mí y a Gwen Stacy, los clones escaparon, la tía May sufrió un infarto y uno de ellos te secuestró. Mer y Jane miró incrédula a los Cuatro Fantásticos y a Peter, murmurando: oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¿Qué? ¿Un clon? Dale un abrazo, le susurró Johnny mientras le guiñaba un ojo a Peter. Ha pasado por mucho. Peter no tuvo tiempo de objetar antes de que MJ lo abrazara con fuerza, mientras el conflicto en su interior seguía su curso. Ella estaba en peligro por mi culpa. No puedo seguir haciéndole esto. Lo siento mucho, soltó de repente. No puedo, no habrás hecho esto, ¿verdad? Preguntó, deshaciendo el abrazo y esbozando una leve sonrisa, con los brazos aún cruzados tras su cabeza. Peter frunció el ceño, negando lentamente con la cabeza, y ella repitió su pregunta anterior. Entonces, ¿por qué te disculpas? Te arrastré a esto, si no te hubiera involucrado desde el principio, no puedo perderte, Mary. Haciendo acopio de fuerzas, Peter se zafó de su agarre con una expresión de dolor. Pero tampoco puedo vivir así. El rostro de Mer y Jane se ensombreció cuanto más hablaba él. No, pero, yo te amo, yo también te quiero, la interrumpió Peter, apartando la mirada. Y espero ser siempre tu amigo, pero tengo que distanciarnos. Lo siento. Conteniendo las lágrimas, se giró y se fijó en Reed Richards, y en un hombre de mediana edad con bata de laboratorio al que no conocía. ¿Estará bien? Nosotros, el Dr. Storm y yo, explicó Reed, señalando entre él y el hombre de la bata de laboratorio, este es el Dr. Storm, encontramos un reactor para la cepa Oz. Básicamente un contraagente, explicó el Dr. Storm. Un antídoto contra la fórmula de Oz. Tendremos que vigilarla, pero, wow, gracias. Exclamó Peter casi a gritos, sin encontrar palabras para expresar su eterna gratitud. Pasándose las manos por el pelo, se volvió hacia MJ y dijo con franqueza: Vale, quédate aquí. Tengo que ir a ver si la tía May está. Bueno, espera, hay algo, dijo Reed. La fórmula de Oz es como obtuviste tus poderes, ¿verdad? Bueno, habrá que investigar cómo afectó la picadura de araña a la transferencia de la fórmula a tu torrente sanguíneo, pero también podemos curarte. Ya no tienes que ser Spider-Man. Es tu decisión. Peter parpadeó, con la boca ligeramente entreabierta. MJ se puso rígida y lo miró con ojos esperanzados. Entonces podrías tener una vida normal, no lo sé, murmuró Peter, con la cabeza llena de pensamientos. Déjeme pensarlo, Dr. Richards. Reed asintió. Depende completamente de ti. Tengo que irme, recordó Peter. Mi tía, yo también iré, dijo MJ, aún con esperanza, pero Peter negó con la cabeza. No, quédate, insistió Peter, caminando hacia la ventana abierta de la habitación. Johnny Storm estaba junto a ella, esperando a que terminara de hablar antes de llevarlo al hospital. El Dr. Richards tiene que vigilarte y yo tengo algunas cosas que hacer. Y luego tienes que ir a buscar a tu madre, está muy alterada, añadió rápidamente mientras tomaba a Johnny del brazo y asentía con la cabeza. Mer y Jane iba a decir algo, pero la antorcha humana ya estaba en llamas y volaba a través de la ventana, llevándose a Peter consigo. Horas después, Peter miró el buscapersonas que tenía en la mano, haciéndolo girar entre los dedos. Aunque los médicos habían dicho que su tía se recuperaría, se lo habían dado por si acaso. Estaba sentado en lo alto de una torre de agua, no lejos de la casa de su tía, ahora medio destruida. Había comprobado desde lejos que MJ estaba de vuelta con su madre, pero no se atrevía a hablar con ella en ese momento. Además de la oferta de Reed Richards, tenía la mente llena de las palabras de Nick Fury y de algún que otro pensamiento intrusivo sobre el último clon de Peter Parker que seguía con vida. Ah, y todas mis cosas también están en casa. ¡Genial!, pensó con tristeza, mirando al horizonte. El sol se ponía y el cielo era de un naranja brillante que casi parecía burlarse de su mala suerte con su belleza. El Dr. Richards podría curarme, es increíble. Pero hice una promesa, la voz de una chica interrumpió su monólogo interior. Peter. Casi dio un respingo en su asiento, mirando a la morena que flotaba suavemente hacia él, o mejor dicho, que caminaba por el aire como si fuera una escalera. Kitty. ¿Qué haces aquí? Kitty Pryde, con una chaqueta de cuero marrón sobre su uniforme de los X-Men, lo abrazó en cuanto estuvo a su altura y se sentó a su lado, preguntándole apresuradamente: ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Cómo está tu tía? No, la tía May va a estar bien, ¿qué haces aquí?
Vi tu casa explotando en las noticias, te he estado llamando toda la noche, pero no contestaste. Así que fuimos a ayudarte, pero cuando llegamos, ya había terminado y Fury había acordonado toda la calle, y nos enteramos de que tu tía había sufrido un infarto. Así que Jin y yo fuimos al hospital, ¿estabas allí? Yo no. Javier hizo que Jin alterara la percepción de todos para ocultarnos, dijo Kitty, mirando hacia un lado y bajando un poco la cabeza. Y después de que Jin leyera la mente de tu tía, descubrimos que ella sabía de tu secreto, y le pedí a Javier que te ayudara con sus poderes mentales. Espera. ¿Qué le preguntaste? Preguntó Peter, horrorizado. Ya había tenido suficientes malas experiencias con los X-Men, que se habían entrometido en su vida con sus poderes. Le pedí que la hiciera olvidar que eres Spider-Man, y él se negó. Kitty se mordió el labio. Lo siento, Peter, no pude convencerlo. Bien, suspiró Peter con alivio. Kitty arqueó las cejas. Bien. Pero, dijiste que no querías que la tía May lo supiera, que querías hacerlo tú misma a tu propio ritmo. Peter asintió levemente. Pero sucedió, dijo, encogiéndose de hombros. Cuando suceden cosas, hay que asumir la responsabilidad. Kitty frunció el ceño, bajó la mirada y se cruzó de brazos sobre el vientre. Eso mismo dijo Javier, murmuró con acidez. Peter le puso la mano sobre la de ella. Gracias de todos modos. Eso fue increíblemente amable de tu parte. Todo. Ella lo miró con los ojos llorosos. ¿No estás enfadado? No. La tranquilizó Peter, abrazándola con fuerza y besándole la frente. Eso fue, guau. Kitty lo abrazó por la cintura. ¿Qué pasó, Peter? Guau. Fue lo único que pudo decir después de que Peter le contara lo que había pasado en las últimas horas. Se había guardado algunas cosas para sí mismo, muchas cosas relacionadas con Mary Jane. No pensaba ocultárselas. Encontraría el momento para contárselo todo a Kitty. Se lo merecía. Pero en ese momento no sentía que fuera el adecuado. Yo ni siquiera, guau. Transcurrió un minuto de silencio, más o menos, y Peter miró al cielo. Ya era de noche. Oye, dijo, ¿creéis que podría quedarme con los X-Men un tiempo? Es que, se rascó la nuca, murmurando, no tengo a dónde ir. Kitty apartó la mirada, avergonzada. Yo me enfadé muchísimo con Javier cuando se negó a borrarle la memoria a tu tía, no creo que pudiera volver. Soy estúpido, hiciste lo que creías correcto. Eso no es ninguna estupidez. Ni siquiera querías que tu tía lo olvidara, no lo sabías, pero, Kitty, dijo acariciándole la mejilla, girándole la cabeza y besándola. Podemos encontrar una solución. Miró al suelo muy abajo con los ojos entrecerrados, sopesando las opciones de alojamiento. Yo podría pedirle a mi madre que te deje quedarte con nosotros por ahora. Algo golpeó la ventana de Mary Jane, y ella se incorporó en la cama. Con todo lo que había pasado, le resultaba imposible dormir, por lo que notó fácilmente cuando alguien arrojaba piedrecitas a la ventana de su habitación. Miró hacia el jardín delantero y vio la inconfundible silueta de Peter. Una nueva oleada de esperanza de que aceptara la oferta de Red Richard la invadió mientras se ponía unas zapatillas y bajaba sigilosamente las escaleras hasta la puerta de entrada, abriéndola con el mayor cuidado posible. Lo poco que alcanzó a ver del rostro de Peter a la luz de las farolas hizo que sus esperanzas flaquearan. «Hey, oye», dijo débilmente, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. «¿Cómo te sientes?», suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. «Terrible. ¿Has tenido algún síntoma extraño?» «No». «Bien». «Sí, bien», pateando un poco de tierra, preguntó. ¿Qué le dijeron a tu madre sobre tu secuestro?» «Que Norman Osborn me secuestró», dijo Mary Jane, resoplando levemente. «Le dije que siempre se había comportado de forma extraña conmigo, no fue difícil hacérselo creer». Frunció el ceño, examinando su ropa harapienta. «Mamá preguntó por ti. Quería saber dónde estabas. Dijo que podías quedarte con nosotros hasta que te mudaras a otra casa». «Qué amable de su parte». «Pero yo», Peter miró hacia un lado y negó levemente con la cabeza. «He encontrado un sitio. Dile que no se preocupe por mí». «¿Con quién?». MJ entrecerró los ojos al ver que Peter no respondía. «Está con ella, ¿verdad?». «Sí». «Genial, así que te vas a quedar en esa mansión llena de mut». «No me quedo con los X-Men», la corrigió Peter, frunciendo el ceño y mirándola por fin. «Kitty ha vuelto a vivir con su madre y me dejan quedarme allí un tiempo». «Genial», dijo MJ con indiferencia, cruzándose de brazos.
¿Cómo está tu tía? El médico dijo que la dejara dormir, pero estará bien, explicó Peter. Con una leve risa, comentó. Al menos ya no tengo que preocuparme de que descubra mi secreto. ¿Cómo se lo tomó? Ella. Peter se encogió de hombros ligeramente e inclinó la cabeza. Ella lo entenderá. Él volvió a guardar silencio, y ella se removió con incomodidad. Peter, si no te importa, soltó de repente, si te parece bien, te llevaré a ver al Dr. Richards mañana. Espera, sus ojos se abrieron de par en par. Un atisbo de esperanza se dibujó en su voz. ¿Vas a pedirle que te cure? Preguntó. Peter se rascó el cuello y negó lentamente con la cabeza, y sus esperanzas se desvanecieron una vez más. Frunciendo el ceño, dijo, puedo ir sola. Lo sé, pero, iré sola, dijo MJ con brusquedad. Peter cedió, asintiendo levemente. De acuerdo. María, mira, no empieces otra vez, dijo Mary Jane, con los ojos llenos de lágrimas. Ya he oído suficientes tonterías sobre los peligros de salir contigo. Vete con la novia perfecta. Por favor, ¡escucha!, protestó Peter antes de que ella pudiera cerrarle la puerta en las narices. Quiero que seamos amigos. Tú eres, apretando el puño contra su frente, se dejó caer sobre sus hombros. Dios, eres la única amiga que me queda. Dije que necesitaba distanciarme de ti, no dije que quisiera hacerlo, y desde luego tampoco dije que quisiera eliminarte por completo. Así que, por favor, ¿podemos ser amigos? Si no ahora, con el tiempo. Mary Jane lo miró fijamente, con el mismo dolor que él. Al recordar sus palabras, rememoró cómo habían intentado recomponer su amistad justo antes de que los clones aparecieran en sus vidas. Quizás, susurró. Buenas noches, Peter. Kitty atravesó casualmente la pared de su dormitorio entrada la noche, entrando en la habitación de invitados que su madre le había ofrecido a Peter mientras preguntaba en un susurro. Peter, ¿estás despierto? Quedándose paralizada, miró a su alrededor la habitación vacía y luego la ventana abierta con el ceño fruncido, preocupada. En ese preciso instante, una sombra oscura cruzó corriendo la calle, y un momento después Peter estaba sentado en el alféizar, mirándola con los ojos muy abiertos. Kitty, ¿qué haces despierta? Yo. Una intensa sospecha creció en su mente mientras decía, quería hablar contigo si estabas despierto. ¿Dónde estabas? Solo estaba. Peter se movió hacia el otro lado de la habitación y encendió la luz antes de sentarse en la cama. Viendo cómo estaba MJ. Kitty frunció aún más el ceño y su voz se volvió fría cuando preguntó, casi con desdén, ¿y cómo está Mary Jane? Por favor, no te enfades, suplicó Peter, frotándose los ojos cansados con la mano. Solo estaba preocupado por ella. Sabes que es mi amiga y que hoy lo ha pasado muy mal. ¿Acaso no confías en mí? Peter, ya hemos hablado de esto. Es tan obvio que todavía la amas. Y ni siquiera lo negaste, ¿ves? No lo estás negando. Peter giró la cabeza para evitar su mirada, ligeramente encorvado. No estoy intentando volver con ella, si eso es lo que te preocupa. No estoy entrando en pánico. Espetó, caminando hacia su habitación a través de la pared. Kitty, espera, por favor. Dijo Peter, disparándose hacia arriba. Se giró con un resoplido, aún atravesando la pared. Peter iba a decir algo, pero tartamudeó y, en vez de eso, preguntó. ¿Puedes, volver a entrar? Es raro hablar con una cabeza en la pared. Ella resopló, pero avanzó lo justo para dejar pasar el resto de su cuerpo. Cruzándose de brazos, esperó a que él hablara. Él se mordió la mejilla por dentro, meditando sus palabras con cuidado durante unos instantes. Kitty, no puedo controlar lo que siento, dijo al fin con una mirada suplicante. Demonios, ni siquiera me gusta cómo me siento. Pero jamás te traicionaría así. No después de todo lo que has hecho por mí. No podría perdonarme algo tan ruin. Kitty le dirigió una mirada menos intensa, su enfado disminuyendo. ¿Aún quieres ser su amiga? Bueno, quiero decir, ¿qué quieres que diga? Preguntó Peter tímidamente, encogiéndose de hombros. Es la única amiga que me queda, o lo era. No estoy seguro de que quiera seguir siendo mi amiga, suspiró, apoyando la cara en la mano. Kitty. Bien, dijo, dejando caer la mano. ¿Estamos bien? Preguntó Peter con cautela, reduciendo la distancia entre ellos. Sí, suspiró Kitty. Es que, por un momento temí que fueras a romper conmigo. Creo que soy más inteligente que eso, los dos sabemos que no lo eres, respondió ella antes de darle un beso rápido. Buenas noches. Capítulo 2.
Bienvenidos a Midtown High. Cuando Peter despertó a la mañana siguiente y fue a la cocina a desayunar, vio a Teresa, la madre de Kitty, discutiendo acaloradamente por teléfono. Y a Kitty desayunando en silencio, con semblante triste. Le dedicó una leve sonrisa cuando Peter entró y se sentó a la mesa, susurrando: «Mamá está discutiendo por mi traslado». «¿Tu traslado?» «Como oficialmente dejo los X-Men», explicó, «tengo que volver a la escuela. A una escuela normal. ¿Y adivinen dónde me asignan?» «¿Vas a ir a Midtown High?» «Sí», dijo encogiéndose de hombros a medias. «Supongo que ahora seremos compañeras de clase». «¿Y qué si es mutante?», oyeron exclamar a Teresa. «Trátenla como a cualquier otra, no va a volar la escuela por los aires. Ni siquiera puede hacer eso». «¿Cómo que estoy segura? Soy su madre». La discusión duró apenas un minuto más, a juzgar por lo que se oyó, hasta que Teresa finalmente llegó a algún tipo de entendimiento con el director y colgó el teléfono enfadada. «Empiezas las clases el lunes», le dijo a su hija. «El director quiere hablar contigo antes de la primera hora. Quiere presentarte a tus compañeros». Miró un reloj colgado en la pared, se puso una chaqueta y añadió: «Tengo que prepararme para ir a trabajar. Nos vemos luego». Y nada de tonterías en casa. Una vez que se marchó, Peter notó que Kitty seguía inusualmente callada. «¿Estás bien?» Kitty negó lentamente con la cabeza. «Estoy nerviosa por el colegio. Todo el mundo va a saber quién soy. Y tampoco podemos salir juntos abiertamente. ¿Recuerdas que fuimos la nueva pareja de moda en internet después de Krakoa? ¿Te refieres a toda la WoW?», bromeó Peter, pero una mirada fulminante de Kitty lo hizo retractarse. «Lo siento. Todos descubrirán quién eres, como mi madre». El rostro de Peter se arrugó al recordar la noche anterior, cuando conoció a la madre de Kitty. Ya era bastante incómodo conocer a la madre soltera de su nueva novia, y mucho más dadas las circunstancias, pero cuando Teresa le dijo directamente: «Así que eres Spider-Man», la noche anterior, se quedó paralizado por la sorpresa y el horror, y solo logró balbucear un débil cuque. Y cuando Kitty intentó negarlo de inmediato y hacerse la inocente para proteger su identidad, Teresa le explicó: «Sé acertar, Kitty. Aunque no me dijeras ni una palabra sobre tu nuevo novio, tú y Spider-Man salían en todos los medios. Y ahora apareces de repente con un chico cuya casa fue destruida hoy por un maníaco». Y Spider-Man intervino en la escena. Incapaz de negar las acusaciones, Peter recurrió a una súplica: «Por favor, no se lo digas a nadie». Teresa suspiró al oír eso, asintiendo. «Claro que no. Le pregunté al profesor Javier por ti hace unos días, ¿lo sabías? Dijo que eras un buen chico, que no tengo de qué preocuparme, de verdad quiero creerlo, de verdad. Puedes quedarte aquí unos días». Antes de que Peter pudiera agradecerle efusivamente, añadió con tono de advertencia: «Pero no hagas que me arrepienta. Podemos, fingir que rompiste con Spider-Man», sugirió Peter, todavía intentando animar a Kitty. «Todavía tienes ese disfraz, ¿verdad? Podemos intentar salir como adolescentes normales y luego trabajar juntos disfrazados. ¿No sería un poco sospechoso si apareciera en la escuela, dijera que no estoy saliendo con Spider-Man e inmediatamente comenzara a salir con Peter Parker? O sea, ya nos vieron juntos en nuestra primera cita», recordó Peter. «Siempre podemos hacernos los amigos a la vista de todos y enrollarnos en algún lugar escondido», al menos al principio. Kitty soltó un bufido. «Ya veremos», se rió entre dientes, viéndose un poco mejor. «Mira, ya todos en la escuela piensan que soy un niño raro. No creo que sea tan raro si nos ven juntos». «¿Me estás llamando rara?», preguntó Kitty, haciendo pucheros. Peter tartamudeó, buscando las palabras adecuadas, pero Kitty se rió y dejó de fingir. «Tranquila, solo estoy bromeando». «¿De verdad tienes que dejar a los X-Men?», preguntó Peter, sintiéndose culpable por ser la causa de la situación. «¿Tan fuerte te enojaste con Javier?». «La verdad», suspiró Kitty. «No fue solo eso. Fue más bien la gota que colmó el vaso, ¿sabes? Llevaba tiempo pensándolo, ya no era feliz allí». Eso alivió un poco a Peter, pero también le dejó una pregunta. «¿Por qué?». Se encogió de hombros levemente. «Pasaban cosas todas las semanas. Cosas serias. Cosas trascendentales, ¿sabes? Fui allí para aprender a usar mis poderes, no para salvar el mundo constantemente. Y vivir en la misma casa que mi ex y verlo constantemente tampoco ayudó. Pero corremos peligro juntos todo el tiempo. Sí, pero me encanta cuando estoy contigo. Además, hasta ahora, tus villanos mediocres no han sido nada peligrosos. Te lo dije, no son cojos».
dijo Peter con fingida indignación. Eso sería una sorpresa, respondió Kitty, poniendo los ojos en blanco juguetonamente y haciéndolo reír. Basta. Soy yo el que hace chistes malos. ¿Y quién soy yo entonces? Tú eres la linda. Después de desayunar y vestirse, Peter decidió volver a casa a buscar su disfraz y algunas cosas necesarias antes de ir a la ciudad a visitar a su tía. Mientras tanto, Kitty tuvo que regresar al Instituto Xavier a empacar el resto de sus cosas. Cuando fue a verla, la tía de Peter parecía bastante sana y aburrida, sin haber hecho nada más que tumbarse a ver anuncios o dormir. Pronto, la conversación pasó del estado de su recuperación a la identidad secreta de Peter. ¿Quién más sabe que estás? SHH. Habla en código, susurró Peter. Ella puso los ojos en blanco, pero obedeció. ¿Quién más lo sabe? Bueno, la lista completa es, larguísima, confesó Peter avergonzado. Se lo conté a MJ, desde el principio. ¿Y yo no? Peter se rascó el cuello, evitando su mirada severa. Ella era mi mejor amiga. Y. ¿Sabes? Sentí que necesitaba contárselo a alguien. Me habrías castigado para siempre. Mai suspiró. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando estés mejor. Me parece bien. ¿Quién más? Gwen lo descubrió, unos días antes, tosió, moviéndose torpemente. Los Men lo saben, y él lo sabe, los Cuatro Fantásticos lo saben, ¿tu nueva novia también? Preguntó Mai, y Peter asintió. ¿Es cierto que es una mutante? ¿Has oído hablar de eso? Spider-Man está de moda en la tele ahora mismo, comentó Mai, señalando el televisor colgado en la pared. Háblame de ella. La siguiente parada de Peter fue el Daily Bugle, con algunos desvíos por el camino, mientras rebotaba y se balanceaba de un edificio a otro como Spider-Man, frustrando a un par de ladrones de poca monta y ayudando a un obrero a no caer muerto. Al pasar por el edificio Baxter, también vio a MJ entrando para sus pruebas de seguimiento con el Dr. Richards. En el Google, Jonah estuvo a punto de despedirlo cuando Peter explicó que su tía había sufrido un infarto y que él había presenciado el ataque de Norman Osborn, la explicación pública oficial de S.H.I.E.L.D. Eso calmó la ira de Jonah, y Ben Urich inmediatamente comenzó a escribir un artículo exclusivo sobre el ataque con la ayuda de Peter. Al llegar el lunes, Kitty y Peter caminaron juntos a la escuela, ya que la casa de Kitty estaba a solo 8 cuadras. 2 cuadras antes de llegar, estaban debatiendo si debían ser vistos llegando juntos cuando un transeúnte, un hombre alto, pelirrojo y con gafas de sol rojas, con un bastón blanco en la mano, se dirigió a Peter. Disculpe, joven, dijo cortésmente. ¿Puedo hablar con usted un momento? Peter arqueó una ceja. La voz del hombre le sonaba extrañamente familiar. ¿Quién eres? Matthew Murdock, abogado. ¿Puedo hablar con usted? Kitty y Peter intercambiaron una mirada de sospecha, pero su sentido arácnido no funcionó, así que le dijo, sube primero. Nos vemos luego. ¿Estás segura? Preguntó. Está bien, dijo Peter con un leve asentimiento. Kitty lo miró con preocupación por última vez antes de seguir hacia la escuela. Volvió la vista una vez y vio que Peter parecía sorprendido por algo que el hombre alto había dicho. Al llegar a la preparatoria Midtown, Kitty fue directamente a la dirección, donde la esperaban. Tras una conversación incómoda y tensa sobre su nuevo horario y varios recordatorios, para que no causara pánico público con sus poderes, la llevaron a su nueva clase. La profesora que la acompañaba abrió la puerta y se dirigió a los alumnos y a la profesora antes de dejarla entrar. Buenos días, clase, disculpen la interrupción. Tenemos una nueva estudiante hoy. Es una situación un tanto inusual. Es bastante conocida y se une a nuestra escuela. Estoy seguro de que su incorporación a la clase generará mucha discusión, pero me ha asegurado que está dispuesta a ayudar y abierta a cualquier persona que tenga preguntas o inquietudes. La invitó a pasar y dijo, clase, bienvenida a Kitty Pryde. Creo que esto será bueno para todos. Entró con la sensación de andar con pies de plomo. La clase estaba en un silencio sepulcral, la mayoría de los alumnos con la boca abierta, en estado de shock. Enseguida vio a Peter, quien le dedicó una leve sonrisa, y junto a él estaba Mary Jane, que parecía al borde de las lágrimas. El profesor al que habían pillado con esta nueva incorporación en plena clase se aclaró la garganta, nervioso. Bueno, bienvenida a la clase, señorita Pryde. ¿Por qué no se sienta ahí, detrás de Mary Jane, justo ahí? Mientras se sentaba, notó que otra estudiante estaba de pie al frente de la clase, grabando la escena con su celular y con una extraña sonrisa. Bien, clase, ¿tienen alguna pregunta para nuestra nueva estudiante? Cater, bote.
Kitty. Bueno, el director dijo que eres una mutante. Sí. Eres uno de los X-Men. Dijo un estudiante grande sentado al lado de Kitty, un chico corpulento y redondo con la cabeza rapada. Lo era, dijo Kitty en voz baja. ¿Te echaron? Nos separamos, dijo, mirando a Peter, quien parecía extremadamente incómodo. Algunos estudiantes a su alrededor, uno de ellos el de la cabeza rapada, le pidieron una demostración de sus poderes. De mala gana, tomó un libro de texto y lo atravesó con una mano, provocando una exclamación de asombro colectiva y algunos comentarios desagradables de una chica rubia un par de asientos delante de ella llamada Liz. La chica que estaba grabando con el celular casi saltó de la emoción y dijo, «Tú eres la que está saliendo con Spider-Man». «¿Quién eres?», preguntó Kitty, mirándola extrañada. Jessica Jones, productora ejecutiva estudiantil del canal de noticias de la escuela. Estabas en internet, en la tele, saliendo con Spider-Man. Yo, Kitty miró a Peter. Él negaba sutilmente con la cabeza, y ella volvió a suspirar, siguiendo el plan. No estoy saliendo con Spider-Man. A pesar de la insistencia de algunos estudiantes, no hizo ningún comentario al respecto, y la clase se reanudó un momento después, cuando el profesor se hartó y dejó caer un libro sobre su escritorio, captando la atención de todos. Se oía un ruido constante de fondo, más fuerte de lo normal entre los estudiantes, mientras la clase se reanudaba. Kitty hizo todo lo posible por ignorarlo y concentrarse en sus nuevas lecciones. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, dijo Peter cuando se escabulleron durante el almuerzo hacia debajo de las gradas vacías del campo de fútbol de la escuela. Kitty se cruzó de brazos y se apoyó en una viga de metal. No es tu culpa. Peter se acercó por detrás y la abrazó para consolarla. Es una mierda. Sí. Se inclinó hacia el abrazo, cerrando los ojos. Buscando distraerse, preguntó. ¿Qué quería ese ciego? Peter miró a su alrededor, asegurándose de que efectivamente estaban solos. No había nadie más cerca. Ese era Daredevil, le susurró al oído. ¿Qué? Ella se giró, sus rostros a centímetros de distancia. ¿SH temerario? Sí. ¿En serio? Sí. Y me pidió que nos viéramos a las 8. Dijo, vamos a matar al capo. ¿Otro de tus villanos cojos? Es el mafioso más grande de la ciudad. Literal y figurativamente. Kitty silbó, algo impresionada. Sin duda iremos a esa reunión, ¿verdad? Si mi tía alguna vez se entera, fue idea tuya. Kitty sonrió con suficiencia. Es justo, susurró antes de juntar sus labios. Cuando se separaron, Peter dijo, por cierto, ella quiere conocerte. Oh, Kitty se mordió el labio antes de preguntar. ¿Le dijiste que querías que Javier le borrara la memoria? No, no lo hice, aseguró Peter. No quiero asustarla así. Kitty asintió con culpa. Bien. Seguro que no se va a poner histérica. Ya sabes, como esos idiotas de la clase. Te lo prometo, es genial. Créeme, te adorará. Al oír las palabras de Peter, Kitty volvió a asentir, más animada, y Peter sugirió. Podemos ir a verla después de clase. Y después, hablar con Daredevil sobre esto. Genial. Genial, asintió, antes de gruñir. ¿Cuánto tiempo más se supone que durará esto de la escuela? Por hoy. Hasta las 3:30. Por el resto de tu vida. 2 años más. Con otro gruñido, Kitty dijo, eso es demasiado largo. ¿Cuál? Andos. Las últimas clases restantes fueron más del mismo infierno de susurros y miradas desagradables para Kitty. Las asignaturas tampoco la tranquilizaban mucho. Con los X-Men, su educación no había sido tan trivial, y el cambio de aprender a montar motos acuáticas y políticas sobre las leyes mutantes a trigonometría era desconcertante. Al menos le consoló un poco que Peter le hubiera prometido ayuda con la tarea, y la perspectiva de ir a una reunión secreta con Daredevil la mantuvo en pie hasta el último timbre. La perspectiva de conocer a la tía May, en cambio, la ponía muy nerviosa, aunque no tanto como cuando la presentaron a sus compañeros. Cuando salieron del instituto Mittoun y se alejaron unas manzanas, preguntó, ¿cómo llegamos? ¿Vamos a columpiarnos? Estaba pensando en tomar el autobús, dijo Peter, pero al ver su cara de cachorro añadió, pero supongo que, si quieres, realmente me vendría bien un columpio. ¿Trajiste tu disfraz? Como respuesta, Kitty se subió la manga, dejando al descubierto una licra negra y amarilla debajo. Peter asintió y la condujo a un callejón oculto. Bien, cambiémonos rápido y dijo, poniéndose la máscara y quitándose la camisa a cuadros, cuando Kitty lo detuvo poniéndole una mano en el pecho.
Espera, permíteme. De repente, su ropa exterior cayó al suelo a través de un Spider-Man inmaterial. ¿Ves? Mucho más rápido, dijo con suficiencia, poniéndose la máscara y haciendo lo mismo con su ropa. Qué raro, tendré que acostumbrarme, dijo Peter, mientras guardaba torpemente su ropa en la mochila y se ponía los lanzatelarañas y los guantes. Una vez puestos, ella le rodeó el cuello con los brazos y él la agarró por la cintura con una mano antes de saltar alto y disparar una línea con la otra. Entonces, ¿cuándo conseguiré unos lanzatelarañas? Preguntó mientras se balanceaban sobre las calles de Manhattan. ¿Acaso los necesitas? Puedes correr con aire. Pero esto es mucho más rápido. Kitty soltó una ovación cuando Peter disparó otra telaraña a la cima de un columpio y comenzaron a caer de nuevo. No creo que tu brazo pueda soportar las fuerzas del swing. No eres el único con ases bajo la manga, Spidey. Respaldó la cabeza en su hombro, sonriendo. Pero me gusta que me tomes por ahora. Me parece bien. Oye, ¿se te ocurrió algún nombre de superhéroe? Pensé en este nombre clave cuando estaba con los X-Men, respondió Kitty. Shadowcat. Es mejor que Spider-Girl. Aunque no encaja mucho con el tema de los arácnidos. Aún mejor que Spider-Girl, rió Kitty. Momentos después, estaban cerca del hospital donde estaba May, y Peter aterrizó en un callejón estrecho y desierto para cambiarse. Tía May, dijo Peter, golpeando con los nudillos el marco de la puerta de la habitación de hospital de May. Ella estaba viendo las noticias sobre el repentino aumento de popularidad de su alter ego cuando él llegó. Ella le sonrió cálidamente, apagando el volumen del televisor con el control remoto. Peter. ¿Qué tal la escuela? Oh, fue algo, sí, dijo Peter, mirando de reojo a Kitty, que esperaba fuera del aula. Tenemos una nueva compañera de clase. ¿Gatito? Preguntó May, y Peter asintió. Sí. Y como querías conocerla, le pedí que viniera. Peter miró a Kitty e inclinó la cabeza, invitándola a entrar. Tía May, ella es Kitty Pryde. Kitty, ella es mi tía. Hola, saludó Kitty con una sonrisa amable mientras Peter cerraba la puerta. Un placer conocerla, señora Parker. Oh, por favor, llámame May, dijo la tía de Peter, devolviéndole la sonrisa. No tengo palabras para agradecerles a ti y a tu madre por ayudar a mi hijo. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kitty. Aburrida e inquieta, se quejó May con un suspiro. Los médicos no paran de decir que necesito descansar, pero odio no tener nada que hacer. Su expresión se ensombreció un poco y miró a un lado con incomodidad. Peter me contó de tu traslado. ¿Cómo, cómo fue tu primer día en Midtown? Los hombros de Kitty se encorvaron. La tía May compartió su mirada con compasión. ¿Tan mal? Kitty asintió. Pensé que iba a perder la paciencia para el segundo periodo. Estar con Peter en los descansos me ayudó mucho. Me alegra saberlo. Algo en las noticias llamó la atención de May, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la imagen en pantalla. Señalándola, preguntó, ¿viniste aquí, haciendo eso? Peter y Kitty miraron la pantalla, con una expresión de vergüenza compartida. Aunque el volumen estaba apagado, el resumen decía suficiente. ¿Tu arácnido? Nuevo avistamiento de la misteriosa Spider-Woman. El reportero comentaba un video corto y borroso grabado minutos antes, donde a Shadowcat se le veía columpiándose con Spider-Man. Bueno, Peter bajó la mirada. Sí. May dejó escapar un suspiro de cansancio. Te lo juro por Dios, Peter, ¿podemos explicarlo?, dijo Kitty tímidamente. Horas después, May se había quedado dormida mientras los tres veían una película juntos en su habitación del hospital, tras una larga conversación dedicada a informarle sobre algunos detalles clave y asegurarle que todo se explicaría con detalle cuando saliera del hospital. Kitty y Peter miraron la hora. Eran casi las 7:50. Silenciosamente, se alejaron de la cama de May y salieron del hospital, poniéndose rápidamente sus disfraces y paseando por la ciudad. Al llegar a tiempo, Peter se aferró a una pared a la vuelta de la esquina, y Kitty permaneció de pie junto a él, flotando en el aire, mientras ambos observaban la azotea que Daredevil les había indicado desde las sombras. Mira, ese es el Doctor Strange. Susurró Shadowcat, señalando a una de las 5 figuras reunidas allí, un hombre con una elegante capa roja y perilla. Y puño de hierro y Shang-Chi, en un mero Spider-Man. Caballero Luna, estoy seguro de que está loco de remate, y Daredevil. ¿Crees que realmente tiene supersentidos? Se preguntó Kitty.
Como si fuera una señal, Daredevil giró la cabeza hacia ellos y les hizo un gesto para que se acercaran con un dedo, sonriendo. Parece que sí, dijo Peter, saltando desde la pared al centro de las 5 figuras mientras Kitty aterrizaba junto a él. Chicos. Guarda los juguetes lunares, Casper. Solo vinimos por las alitas de pollo. El caballero Luna se sobresaltó por su repentina aparición, y con un movimiento de su capa blanca, sacó unos hierros afilados con forma de luna. No hay alitas de pollo, dijo secamente. Hablando de sentido del humor, bufó Kitty, mientras Daredevil exigía. Caballero Luna, guarda las espadas. Todos somos amigos. El hombre sin miedo señaló a Shadowcat con la cabeza, señalando. Pero no te dije que trajeras compañía, Spider-Man. Oye, no me dijiste que viniera sola. Dijiste disfrazada y ella está disfrazada. ¿Y quién sería la dama? Preguntó el Doctor Strange con una sonrisa fácil. Shadowcat Spider-Man asintió. Así es. Este es mi, cómplice. Shadowcat. Somos más bien un dúo dinámico. Entonces, ¿qué es eso de una fiesta sorpresa para Fatim Cebilstein? Capítulo 3. Locura enmitó un texto del capítulo. ¿Qué piensas? Peter le preguntó a Kitty, quien se aferraba fuertemente a su espalda mientras se balanceaban juntos después del encuentro con Daredevil y los demás. ¿Un grupo de superhéroes uniéndose para derrotar a un villano? ¿Te suena familiar, verdad? Quizás. Peter soltó una telaraña y disparó otra, ordenando sus pensamientos. No estoy muy seguro de esto. Por lo que dijo Daredevil, tarareó. Momentos antes, se había enfurecido cuando Daredevil confirmó que quería matar a Kingpin de verdad. Al final, el grupo acordó infiltrar a Mountnewt en el círculo de Kingpin y obtener información privilegiada para acabar con el grandullón. Espero que no termine a golpes con él. Si es así, está jodido, dijo Kitty juguetonamente, apretando sus mejillas juntas. ¡Qué fastidio! Al notar un pequeño desgarro en su guante al disparar la siguiente línea de telaraña, Peter recordó algo que había pensado la noche anterior. Oye, ¿recuerdas ese póster de Spider-Man que tienes en tu habitación? ¿Dónde lo conseguiste? Ah, solo un sitio que encontré en el centro comercial, dijo Kitty encogiéndose de hombros, riendo. ¿Por qué? ¿Quieres un póster tuyo para tu habitación? No. No, no es eso. Estaba pensando, si venden pósteres, ¿crees que tendrán disfraces? Probablemente sí. Como disfraces de Halloween baratos. ¿Por qué? Ya tienes un disfraz. Pero no lo tengo siempre. ¿Recuerdas cuando nos conocimos y llevaba un traje a medio hacer? Si se me rompe el traje, no me importaría tener uno de repuesto que me sirva hasta que aprenda a coser el bueno. ¿Con qué frecuencia pierdes tu disfraz? Siempre. No tiene gracia. Se quejó Peter mientras Kitty reía. Un día de estos voy a estar enseñando el trasero por toda la ciudad. Tienes un bonito trasero. Pero es solo para los ojos privilegiados. El día siguiente transcurrió sin incidentes, al menos de los más importantes, de superhéroes. Si bien se las ingeniaron para hacer algo de acción como sus alter egos en los descansos y después de clase, en la escuela intentaron mantener un perfil bajo, algo complicado con la fama de Kitty como X-Men. Rápidamente se acostumbraron a escabullirse a la azotea de la escuela durante el almuerzo para comer sin que nadie los molestara. Fue un gran alivio para ella tener un respiro de ser el centro de atención indeseado, y Peter agradeció con entusiasmo la oportunidad de pasar tiempo a solas con su novia y no darle a Flash ni a ningún otro deportista la oportunidad de darle un calzón chino atómico. Reducir la posibilidad de encontrarse incómodamente con Mer y Jane también fue una ventaja, aunque una que odiaba pensar. Así, la primera semana de clases de Kitty pasó, y ya se le hizo eterna. El viernes planearon qué hacer esa noche mientras disfrutaban de su almuerzo semiprivado. Podríamos ir al cine, ver una película, sugirió Kitty. ¿Cómo qué? No lo sé, de repente, le sonrió. Quizás, no, dijo Peter con un suspiro y riendo. Ni siquiera sabes lo que iba a decir. Protestó. ¿Incluía las palabras película de Spider-Man? Preguntó Peter, arqueando una ceja. Sus mejillas se sonrojaron y cerró la boca de golpe. Sé sincera. ¿Cuántas veces has visto esa? Peter arqueó las cejas al ver que no respondía, y suspiró. No me digas que perdiste la cuenta, ¿sí? Rió Kitty. Ante la mirada dubitativa de Peter, se defendió con un pequeño puchero. Es una buena película. Y sales tú, dándole una paliza a ese tipo de los brazos de metal. Al menos tiene uno de mis villanos no tan aburridos. ¿No eres cojo?
Preguntó Kitty con un bufido. No digo que Doc Ock sea genial, ¿de acuerdo? Es, no sé, como un principio moral o algo así. Pero si lo llamas villano genial, no discuto. También hay, espera, no debería spoilear nada, ¿verdad? Literalmente no me importan los spoilers de una película sobre mí. Bueno, entonces también está este tipo con una pecera y una capa. ¿Pecera? Lleva como una pecera en la cabeza. Se hace llamar Misterio. Vamos. Tienes que verlo. Dijo ella, tirando de su brazo y pestañeando. Por favor. Puso los ojos en blanco, con una media sonrisa. Bien. Si te aburres demasiado, siempre podemos besarnos. ¿No podemos pasar directamente a eso? Peter intentó negociar, quitándole algunos pelos sueltos de la cara y acariciándole la mejilla. ¡No! Ya no hay vueltas. Respondió ella, inclinándose un poco hacia su mano antes de tomarla en la suya. Pero elegiré el próximo que veamos. Trato hecho. Cambiando de tema, preguntó, ¿a qué hora le dijiste a tu tía que iríamos a visitarla hoy? Alrededor de las 5, recordó. La recuperación de la tía May era firme y prometedora según los médicos, y saldría del hospital la semana siguiente, casualmente más o menos a la misma hora en que los trabajadores de control de daños terminarían las reparaciones en su casa. Kitty sonrió con suficiencia, apretándole la mano juguetonamente. Así que, hay tiempo de sobra para actos heroicos antes de eso, tendremos que saltar más y balancearnos menos, advirtió Peter. Me quedan los últimos cartuchos. Y hasta que no reciba el próximo sueldo del bucle en unos días, no puedo comprar los químicos para más fluido. Hombre, ahora me siento mal por haberte pedido ir al cine, dijo Kitty, con los hombros hundidos tímidamente. No te preocupes. Llevo un tiempo ahorrando para tener una cita. No suelo tener muchas oportunidades de hacer algo así. Tengo muchas ganas de ir contigo. Aunque sea la película de Spider-Man. Se rió. Aunque sea la película de Spider-Man. Bueno, no puede ser tan mala. ¿Te gusta? Y Sam Raimi la dirige, y Evil Dead II estuvo genial, inclinando la cabeza hacia un lado, preguntó, ¿qué es Evil Dead? ¿No has visto Evil Dead II? Preguntó Peter con exagerado desconcierto. Lo siento, has encontrado mi único punto ciego como Geek. Bueno, ahora ya sé que te voy a hacer ver el próximo viernes, dijo antes de mirar su reloj de pulsera. Tardó un segundo en registrar la hora, y dio un pequeño respingo al darse cuenta de que tenían que salir corriendo a la clase de geometría. Corrieron a sus casilleros y recuperaron sus libros entre la multitud de compañeros que hacían exactamente lo mismo, pero antes de caminar hacia su aula, Kitty soltó un gruñido y se dio una palmada en la frente. Mierda. ¿Qué? No terminé la tarea anoche. Conociendo mi suerte, el profesor me va a preguntar. Espera. Peter se echó la mochila al hombro y la abrió lo suficiente para sacar un cuaderno. Intercambia. Dame eso. ¿Por qué? Preguntó Kitty, tomando su cuaderno y dándole el suyo. Porque sí los terminé. Así que si te pregunta, solo lee mi respuesta. Pero si él te pregunta, puedo improvisar. Además, Peter frunció el ceño de repente, con su sentido arácnido zumbando ligeramente. Con un suspiro de resignación, solo tuvo tiempo de susurrar. Sígueme la corriente. ¿Qué? Quiso preguntar, chillando cuando una pelota de baloncesto pasó zumbando junto a su hombro y rebotó en el lado izquierdo de la cara de Peter con un fuerte ruido. Peter se golpeó el hombro contra las taquillas, siguiendo el movimiento. Aparte de un ligero escozor superficial, no le había dolido en absoluto, pero aún así puso una expresión de dolor mientras preguntaba indignado. ¿Qué demonios, Flash? Flash ignoró a Peter, riéndose descaradamente con algunos compañeros del equipo de baloncesto. ¿Viste eso, King Kong? Eso es un golazo. Kong simplemente se encogió de hombros, con una expresión inusualmente decepcionada en su rostro. Madura, Flash. Flash se volvió hacia él con expresión perpleja. ¿Qué te pasa, hombre? Sigue su consejo y corre, imbécil, espetó Kitty. Cállate, mutante. ¿Por qué no vuelves a esa escuela de fenómenos? Replicó Flash justo cuando sonó la campana. Sí, haznos un favor a todos, murmuró Liz Allan detrás de Flash, mirando fijamente a Kitty, cuyo rostro se puso muy rojo. Antes de que la situación se agravara, su profesor de geometría, el señor Ayers, salió del aula, visiblemente furioso. Rápidamente los hizo pasar, recordándoles que la clase había comenzado y que no había quejas. Una vez terminada la escuela, y de camino a la parada del autobús, Peter no dejaba de mirar de reojo a su novia, preocupado.
no había dicho ni una sola frase completa desde que empezó la clase de geometría. Solo respondía con gruñidos o con una o dos palabras cortas a cualquier comentario o pregunta. La única pequeña pero buena señal de que no estaba enfadada con él en particular era que sus manos unidas se balanceaban ligeramente. No tenía ni idea de qué decir para mejorar la situación, a pesar de devanarse los sesos buscando algo, cualquier cosa. Por fin, cuando se sentaron a esperar el autobús, ella rompió el silencio por sí sola, todavía con el ceño fruncido. «Qué ganas tengo de terminar el instituto». Peter le dedicó una pequeña sonrisa. «Sí. Yo tampoco. No les he hecho nada», él asintió. «Lo sé. Y aún así». No terminó la frase, y se convirtió en un grito contenido de exasperación y rabia. Lentamente, Peter la rodeó con un brazo. Su ceño fruncido pareció suavizarse un poco, pero aún seguía fruncido. «¿Por qué no podemos simplemente faltar a clase? Ya sabes por qué, no significa que tenga que gustarme». Juntando el índice y el pulgar, gruñó. «Estuve a punto de reventarle la nariz a alguien. A punto. Lo entiendo. Pero mira, una vez le rompí la mano a Flash en una pelea. Fue por accidente, acababa de obtener mis poderes, y no valió la pena. Y una amiga mía, Gwen Stacy, le sacó una navaja automática a Kenny una vez que me estaba molestando». Aún frunciendo el ceño, Kitty dejó escapar un pequeño bufido con frivolidad. ¿En serio? «Creo que tengo un nuevo héroe personal. Lo que quiero decir es que recibió mucha atención ese día. Y no de la buena. No querrás empeorar las cosas de esa manera». Kitty se mordió el labio y guardó silencio durante un minuto. «Lo sé. Es solo que, no sabía lo mal que estaría. No sabía lo protegidos que estábamos en casa de Javier. Lo lamento. Te lo dije ayer, no es tu culpa. Me enojé con Javier, no contigo. Y ya no quería este lugar. Pero, deja de disculparte». «Bueno, lo siento». Peter se detuvo torpemente. Chocando sus frentes, dijo: oye, al menos tenemos esta noche que esperar». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kitty. Sí, lo hacemos». Mirando por encima del hombro de Peter, notó: «Oye, el autobús ya llegó». En contraste con la eterna semana escolar, el fin de semana pasó volando, y el lunes fueron a Midtown High con la triste perspectiva de tener 5 días de clase por delante, algo de lo que charlaron justo antes de su primera hora, mientras Peter sacaba unos libros de su casillero. «¿Qué había después de la clase de ciencias?», preguntó Kitty. «Estudios sociales». Mátame ahora mismo, vamos, es aburrido, pero no es tan malo, es cuando hablas de mutantes y el profesor quiere escuchar tus opiniones sobre ellos. Sobre todo». «Entiendo», dijo Peter. Sus ojos se abrieron de par en par al recordar algo. «Ah, se me olvidó decírtelo. Están dando los últimos retoques a la casa de mi tía, así que mañana por fin podré irme a casa». «Oh», Kitty sonrió con sorna, susurrando. «Qué lástima. No me importaba tenerte cerca a todas horas, bueno, al menos puedo recuperar mi laboratorio». «¿Tu laboratorio? ¿Te refieres a tu sótano?» «Es más un laboratorio que lo que tiene este lugar», dijo Peter con desdén, señalando a su alrededor. «Y he echado un poco de menos mi». Se quedó paralizado a media frase, con el pánico y la confusión reflejados en su rostro. «Peter». «Espera, algo», se escuchó un estruendo y fragmentos de vidrio, metal y concreto esparcidos por todas partes, cuando un autobús escolar amarillo brillante se estrelló contra la puerta principal de la escuela. La alarma de emergencia sonó y los rociadores contra incendios se activaron. Las puertas del autobús se abrieron y alguien saltó. Un hombre cubierto de pies a cabeza con un traje negro ajustado y adornado con detalles dorados. «Hombre araña. Quiero hablar contigo». El comunicado fue acompañado por un sonido ensordecedor de disparos, con la figura de negro disparando varias veces hacia arriba con una pequeña carabina que sostenía a una mano. Estudiantes y personal huyeron hacia las puertas al final del pasillo que conducían al gimnasio y a las cocinas. «Podemos ir al campo de fútbol», gritó Peter a todos los que estaban cerca. La mayoría aceptó su sugerencia y corrió tras ella. El alboroto les permitió a él y a Kitty escabullirse sin ser vistos, mientras el hombre de negro disparaba su arma sin parar al techo, llamando al trepamuros. «Hombre araña. Enfréntate a mí», declaró, cuando de repente una figura vestida con licra negra y amarilla descendió del techo y le asestó una potente patada en la cabeza. «Malas noticias, no eres su tipo». «Spider-Man», repitió el hombre, apuntando a Shadowcat. «Solo quiero a Spider-Man».
Iba a disparar cuando una telaraña gruesa y tensa apareció por encima de su hombro, bloqueando el cañón y arrancándoselo. Pide y recibirás, dijo Spider-Man, entrando en el edificio y dándole un puñetazo en la mandíbula. ¿Qué demonios haces? ¿Disparando a niños en una escuela? El atacante claramente poseía una resistencia sobrehumana mejorada, ya que recibió el golpe con calma y devolvió la patada, pero Spider-Man la esquivó haciendo una pirueta sobre él. Al mismo tiempo, Shadowcat aprovechó la oportunidad para asestarle una patada, haciendo tropezar al agresor contra la pared con un golpe sordo y el sonido de cristales rotos. El golpe lo había hecho estrellarse contra la caja de cristal de un extintor. Shadowcat se abalanzó sobre él de nuevo sin miedo, y el hombre pareció dudar por una fracción de segundo antes de atacarla con una cuchilla oculta en su brazo. Buen intento, se burló Shadowcat, golpeando al hombre en la clavícula después de que la espada pasara inofensivamente por su abdomen, pero no puedes hacerme daño. Ella lo golpeó una y otra vez, y justo cuando el tercer golpe conectó, hubo un silbido cuando la figura de negro dirigió el extintor a su cara en un intento desesperado por hacerla retroceder. Shadowcat, habiendo tenido que materializarse para golpear al hombre, gritó y tosió cuando su visión comenzó a dar vueltas. Incapaz de controlar sus poderes adecuadamente en su estado, cayó hacia atrás cuando el extintor golpeó su cabeza con un ruido metálico, desplomándose al suelo. Sin embargo, el hombre disfrazado no tuvo tiempo de golpearla de nuevo, ya que Spider-Man lo envió hacia atrás de nuevo con un uppercut, esta vez estrellándose contra los casilleros metálicos en las paredes. Una gruesa capa de telarañas fue rociada inmediatamente sobre el hombre, inmovilizándolo contra la pared, pero con un corte de la cuchilla se liberó antes de que Spider-Man pudiera siquiera revisar a su compañero. Tío, túmbate, se quejó el adolescente, pero justo entonces el hombre extendió dos dedos hacia él y disparó un dardo oculto desde su muñeca, que Peter esquivó rápidamente. Oye, no le puse las telarañas a esta máscara para que fuera una diana, bromeó, mientras su sentido arácnido se descontrolaba por la cantidad y la velocidad de los diminutos proyectiles. No fue lo suficientemente rápido. Sintió un dolor punzante en el cuello, y entonces todo se volvió negro para Peter. Kitty gimió de dolor. Su visión dejó de dar vueltas y se concentró lo suficiente como para comprender lo que estaba pasando. Podía oír las sirenas de la policía sonando justo afuera de las puertas y ver las luces rojas y azules parpadeantes sobre los brillantes coches blancos. Lo que no podía ver era la figura roja y azul de su novio, ni la del hombre disfrazado que había atacado la escuela. Se puso de pie, emitiendo otro gemido, justo cuando un equipo SWAT entraba por todas las puertas disponibles del edificio. Maldita sea, maldijo en voz alta, corriendo por las alcantarillas momentos después con dos mochilas a la espalda, la suya y la de Peter. Había estado a punto de recogerlas en su huida, una vez que quedó claro que ni Peter ni el hombre de negro estaban por ningún lado. El olor era nauseabundo, pero era la mejor manera de escapar de las autoridades y volver a casa sin ser vista. A un par de cuadras de la escuela, más o menos, regresó a la superficie y se encontró en un callejón sombrío. Una voz masculina la sobresaltó, haciéndola mirar hacia arriba. Rato de las sombras. Tú, gritó aliviada al ver a Daredevil, que colgaba del suelo gracias a un cable de acero que salía de su porra. Necesito tu ayuda, Pet. Corrigiéndose, continuó. Spider-Man está en problemas, no sé dónde está, lo sé, dijo Daredevil. Y creo que todo esto tiene que ver con nuestro plan. Ven conmigo. Capítulo 4. Los caballeros definitivos. Texto del capítulo. Incluso con Shadowcat corriendo en línea recta por las calles y edificios, sorteando cualquier obstáculo, y con las acrobacias y artilugios de Daredevil, tardaron un rato en llegar al rascacielos, donde se encontraba la oficina de Wilson Fisk. Estaba vacío en ese momento, y Daredevil se estrelló contra la ventana y lanzó su bastón a las cámaras de seguridad, rompiéndolas antes de que Shadowcat lo siguiera. Ella lo observó mientras caminaba alrededor del gran escritorio al fondo de la amplia oficina, palpando suavemente su superficie con los dedos y, muy sutilmente, torciendo la nariz de vez en cuando. Ladeó la cabeza, pero ella no supo qué oía, si es que oía algo, ya que la habitación estaba en un silencio sepulcral. Estamos solos, confirmó después de un segundo o dos, levantando el auricular de un teléfono de escritorio y marcando un número. ¿Has sentido algo? ¿Alguna pista? Te lo cuento en un momento, prometió, justo cuando alguien contestó el teléfono. Wong, necesito hablar con el doctor. Es importante. Soy Daredevil. Es importante. ¿Y entonces? Preguntó mientras Daredevil esperaba que el Doctor Strange respondiera la llamada.
Creo que tenemos una buena ventaja, dijo Daredevil. Estaban aquí, antes de que pudiera explicar lo que había descubierto, una luz repentina brilló en el centro de la habitación, y con una nube de humo y chispas, el Doctor Strange emergió de la nada, cubierto con su majestuosa capa roja. Vaya, me siento muy incómodo con esto, ¿qué pasa? Spider-Man está en apuros, dijo Shadowcat rápidamente. Y tenemos que ayudarlo. Sí, creo que lo pusimos en problemas con este plan nuestro, añadió Daredevil, colgando el teléfono. ¿De los nuestros? Preguntó Strange con sarcasmo. Esto era tuyo. ¿Puedes ayudarnos o no? Espetó Shadowcat. ¿O simplemente te portarás como un idiota? Mira, chica, es que... Strange suspiró antes de explicar. Esta es la casa del Kingpin, y estamos allanando el camino. Soy bastante famoso. No me pueden ver haciendo cosas así. ¿A quién le importa un programa de mierda? Esto es más importante. Daredevil estuvo de acuerdo con ella y le recordó a Strange. Me dijiste que querías ayudar. Me dijiste, vale. Strange levantó las manos en señal de rendición, negando con la cabeza. ¿Qué quieres que haga? Tranquilizándose, Daredevil preguntó. ¿Puedes lanzar un hechizo, o lo que sea que hagas, que nos permita saber qué pasó aquí y a dónde fueron? ¿A dónde fue exactamente quién? Preguntó Strange. Hay un ligero olor a Spider-Man y Kingpin. Y un poco de Monknig, apenas lo distingo, Caballero Luna. ¿Me estás diciendo que fue Caballero Luna quien nos atacó? Preguntó Shadowcat, indignado. Pero se suponía que nos daría información una vez que contactara con Kingpin. Lo sé. Pero estaban aquí. Había un cuerpo mojado sobre este escritorio, estos papeles. Y es agua que usan en los sistemas de rociadores de detección de incendios industriales, y estos rociadores no han estado encendidos, así que es de los rociadores de la escuela. Se dio cuenta, mientras que el Doctor Strange parecía ligeramente desconcertado por la aguda perspicacia de Daredevil y su interacción. Exactamente. Pude oler la misma agua de ti antes, incluso con el olor que percibiste en las alcantarillas. Monknig lo trajo aquí y se lo llevaron. Se volvió hacia el Doctor Strange y reiteró, ¿puedes averiguar a dónde se lo llevaron? El hechicero asintió, cerró los ojos y se concentró. Espera. Juntó las manos y, al brillar una luz dorada, preguntó, ¿cuánto tiempo crees que hace de esto? No debe haber sido hace mucho tiempo, un par de horas como máximo, estimó Shadowcat, y Daredevil asintió con un breve asentimiento. De acuerdo, espera. La capa roja ondeaba furiosamente alrededor del hechicero mientras murmuraba el conjuro. La luz brilló con más intensidad, adquiriendo más colores, y una imagen nítida se formó alrededor del escritorio. Allí. Sí que lo trajeron aquí, murmuró Shadowcat, impresionada por lo que tenía delante. Estaba acostumbrada a las proyecciones mentales gracias a su experiencia con los X-Men, pero esta tenía una sensación distinta. Se veía muy distinta a las que Jean o Javier podían crear. ¿El gordo es Kingpin? Sí, confirmó Daredevil. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaban haciendo? ¿No puedes ver esto? Preguntó Strange, y Daredevil simplemente se encogió de hombros. Están Kingpin, Spider-Man en el escritorio y un hombre enmascarado. ¿Caballero Luna? Daredevil y Shadowcat asintieron, y el Doctor Strange continuó. Parece que le dio una paliza a Spider-Man. ¿Crees que se volvió contra nosotros? No lo sé, admitió Daredevil. Es una jugada rara. Kitty aulló furiosa al ver cómo Kingpin agarraba a Peter por la pechera de su disfraz como si fuera un muñeco de trapo y ordenaba a sus secuaces que se lo llevaran. Se están escapando. Siguieron la luz del hechizo del Doctor Strange mientras salía de la habitación, recorría un pasillo y entraba en el ascensor, desapareciendo en el suelo. ¿Y ahora qué? ¿Tomamos el ascensor? Preguntó el Doctor Strange, pero Shadowcat lo hizo callar, agarrándolos por los hombros. Quédate quieto y no te asustes. Ella se concentró y, de repente, estaban cayendo a una velocidad decente por el hueco del ascensor, persiguiendo el resplandor etéreo hasta un estacionamiento subterráneo. Bueno, ese truco sí que fue útil, dijo el Doctor Strange, impresionado, cuando sus pies finalmente tocaron el suelo. Mirando la gruesa puerta de acero por la que desaparecía la luz que seguían, preguntó, ¿puedes hacer lo mismo con esa puerta, verdad? Primero mira qué hay dentro, sugirió Daredevil, y Shadowcat asintió, asomando la cabeza por la puerta y mirando dentro. Era una habitación pequeña y oscura, iluminada solo por la luz colorida del hechizo. Había un taburete de madera tirado en el centro y una caja grande junto a él.
Una pequeña mancha marrón en el suelo le revolvió el estómago, pero no había ningún cadáver a la vista. Todo despejado, declaró, entrando en la habitación. La puerta se abrió tras ella y entraron Daredevil y el Doctor Strange. Este último movió las manos con destreza y susurró algo que parecía un galimatías a los otros dos para renovar la imagen. Soltó un grito ahogado al ver la recreación de lo sucedido en la habitación. Kingpin le lanzaba puñetazos a Monknig, mientras un Peter desenmascarado observaba, atado y sentado en el taburete. ¿Qué ves?, preguntó Daredevil, arrodillándose junto al pequeño charco de sangre seca y oliéndolo. Kingpin sabía que era Monknig, le contó Strange. Le dio una paliza bastante brutal. Casi tengo celos, murmuró Shadowcat, frunciendo el ceño al ver a la figura vestida de negro que estaba siendo severamente castigada. ¿Pero cómo iba a saber que era Monknig? ¿No es obvio?, preguntó el Doctor Strange, arqueando una ceja. Spider-Man lo traicionó. Sí, no, dijo Shadowcat al instante con una risa fingida. Inténtalo de nuevo. Es solo un niño. Kingpin lo tenía, insistió Strange, mientras el ilusorio Kingpin se alejaba de un caballero luna desplomado e inmóvil y se volvía hacia Peter con una mirada furiosa. ¿No lo conoces?, dijo Shadowcat, casi en tono de advertencia. Yo sí. Él no lo conocería. La escena continuó mientras discutían, con Kingpin inmovilizando a Peter contra el suelo con su enorme pie. Kitty frunció el ceño bajo su máscara al ver la imagen. ¿Por qué no se defiende?, se preguntó, observando el rostro de Peter, una mezcla de ira y resignación. No nos peleemos ahora, dijo Daredevil con sensatez. Estoy de acuerdo en que el chico no haría eso. ¿A dónde lleva el rastro? Se subieron a un coche y se fueron, dijo Strange mientras la escena se desarrollaba ante ellos, entrecerrando los ojos. Pero dejaron al niño aquí, añadió, murmurando para sí mismo. Qué raro. Reunamos a los demás y hagamos un plan, decidió Daredevil antes de preguntarle a Shadowcat. ¿Puedes encontrar a Spider-Man? Claro, dijo ella, con aire de seguridad. ¿En el mismo sitio y a la misma hora? Con las piernas colgando en el aire, y a solo una cuadra de donde Monknig lo había llevado, Spider-Man estaba sentado al borde de un tejado, furioso por lo que Kingpin había dicho en su regodeo. Casi decidió revisar sus lanzatelarañas, resoplando al sacar ambos cartuchos y sacudirlos ligeramente. Genial. Se acabaron las telarañas. Todos los cartuchos de repuesto que llevaba en las muñecas, menos uno, no estaban mejor, recordó mientras los sacaba uno a uno y los palpaba de la misma manera. Tras colocar el último cartucho lleno en su lanzatelarañas derecho, se ajustó las mangas y los guantes y se puso de pie, pensando con rabia. ¿Y ahora qué? ¿Encontrar a Daredevil y arrestarlo por traicionarnos? ¿De qué servirá eso? Kingpin seguirá siendo intocable. Supongo que tengo que avisar a los demás y decirles que dejen de perseguirlo. Espera, los demás. Kitty. Se golpeó la frente con el puño, reprendiéndose por dentro por no haber pensado en ella antes. ¿Dónde está? Parecía que la habían noqueado, y si alguien la desenmascaraba o la lastimaba. Ahora respiraban muy rápidamente y sus pensamientos se salían de control. No, tengo que confiar en ella, razonó para sí mismo mientras intentaba controlar la respiración. Ha luchado contra Magneto, puede cuidarse sola. Incluso podría estar buscándome ahora mismo, tengo que encontrarla, asegurarme de que esté bien. Incluso con sus poderes, ese tal Montag la pilló desprevenida, nos pilló a los dos. Bien, nuevo plan. Encontrar a Kitty, contárselo todo, y luego podemos encontrar a Daredevil, usarlo un poco como saco de boxeo y avisar a los demás. Me voy. Decidiendo empezar por la casa de Kitty, corrió por la azotea y se lanzó al siguiente edificio, intentando conservar su telaraña lo máximo posible. Mientras corría y saltaba de azotea en azotea y de edificio en edificio, su mente no dejaba de pensar. Pero espera, no puedo colarme en casa de Kitty vestido así a plena luz del día para esperarla. Supongo que podría rebuscar en la basura y encontrar algo de ropa, pero prefiero alternativas. Un extraño presentimiento le hizo reconsiderar su destino. El almacén de Cruzila 3. Si me busca, probablemente busque allí. Y si está esperando en algún lugar, podría ser allí. El lugar en el que pensaba era un almacén abandonado donde solían reunirse cuando Kitty aún estaba con los X-Men, ya que era donde la dejaba y la recogía el avión X. Le costó más de lo esperado llegar sin usar sus lanzatelarañas.
Sin reloj para saber la hora, solo pudo suponer que sería después de comer cuando llegó, buscando de inmediato cualquier rastro de Kitty o alguna pista de que hubiera estado allí recientemente. Todo parecía igual que la última vez que había estado allí, cuando conoció a su clon femenino. Kitty no estaba a la vista. ¿Debería esperar o...? Se preguntó, y entonces un pequeño objeto en el suelo le llamó la atención, en un rincón de la gran habitación, junto a unas esterrillas de cartón. Era una radio pequeña, que funcionaba, como descubrió al manipularla un poco. Cobró vida con un zumbido, y jugando con el dial, sintonizó un noticiero. ¡Qué suerte! Quizás pueda enterarme de lo que pasó. Las autoridades siguen investigando el ataque en la preparatoria Midtown, dijo una voz femenina llena de estática desde el altavoz del dispositivo. El ataque, perpetrado por un tirador desconocido, afortunadamente no dejó víctimas mortales que sepamos. Desafortunadamente, la policía no pudo arrestar al autor, y se le vio abandonar el lugar con lo que parecía ser un Spider-Man inconsciente. Si bien numerosos testigos afirman haber visto a un cómplice del trepamuros en el ataque, la policía no ha confirmado tales afirmaciones, insistiendo en que no se realizaron arrestos. Peter apagó el dispositivo, suspirando aliviado. Su instinto no se equivocó. Kitty había huido del lugar antes de que la policía llegara. No es que pudieran retenerla incluso si la rodearan. Saltó al techo y se sentó cómodamente, todavía con la radio en la mano. La encendió de nuevo para pasar el rato y decidió esperar al menos un rato para ver si a Kitty se le ocurría lo mismo que a él, ir al almacén. Su plan era esperar una hora como máximo antes de buscar en otro lugar, pero Shadowcat apareció en el almacén en solo media hora. «Hola», gritó, cayendo inmaterialmente a través del techo y mirando a su alrededor. «¿Estás ahí, cariño?» «Estoy aquí», dijo Peter, saltando desde el rincón oscuro donde estaba sentado y aterrizando frente a ella. «¿Estás bien?», preguntó mientras se abrazaban a la vez. «Estoy bien, solo estaba muy preocupada por ti. Te busqué con Daredevil y el Doctor Strange y... Temerario. ¿Dónde está?», preguntó Peter al instante, soltándose de Kitty. ¿Qué? «No lo sé, pero se supone que nos veremos como la última vez». «¿Qué pasa?», preguntó, notando su rigidez incluso bajo la máscara. «¿Por qué el Kingpin te dejó solo en esa habitación? ¿Dijo algo?» «Él, espera, ¿cómo sabes dónde me dejó?» «Nosotros, Strange, Daredevil y yo, entramos en la oficina de Fisk, y el Doctor Strange hizo su truco de magia para ver qué había pasado y era como un holograma o algo así, y pudimos ver a Kingpin golpeando a Mountnewt y hablando contigo. ¿Te amenazó?» «No solo me amenazó. Me lo contó todo. Y fue Daredevil», dijo furioso, sentado sobre un barril metálico lleno de abolladuras y volcado. «Nos traicionó». ¿Qué? ¿Cómo? Apretando los puños, Peter explicó. «Murdock es el abogado de Fisk. Estaba haciendo exactamente lo que Kingpin quería. Todo eso de crear una banda de superhéroes para acabar con él. Todo era para jugar con nosotros». «Pero, no, espera. Daredevil te buscó cuando te secuestraron. Acudió a mí para pedirme ayuda», dijo Kitty, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Si Daredevil era el traidor, ¿por qué se empeñaría tanto en averiguar qué les pasó a Tyr y a Mountnewt? Quizás solo estaba fingiendo». «¿No me crees?». Ella dudó un momento, sentada a su lado. «El Kingpin te dijo esto». Estaba alardeando de ello mientras me pisoteaba el pecho. «¿Y si estuviera intentando engañarte?», sugirió Kitty con calma. Peter bajó la cabeza. «No importa», murmuró con pesimismo. «Fisk me dijo que les diera un mensaje a todos. Si no dejamos de perseguirlo, va a hacer algo mucho peor que darnos una paliza. ¿Y sabes por qué me dejó ir? La verdadera razón». Miró a Kitty, quien negó lentamente con la cabeza. «Porque le soy más útil viva. Es dueña de mi imagen. Se beneficia de mi existencia. Y si no cumplo y lo dejo en paz, volará Midtown. O Xavier's. O Angus». Se quedó sin palabras por un momento. «Entonces, ¿y ahora qué? Aunque no pueda tocar a Kingpin, aún puedo obtener respuestas de Murdock». «Bien. Sí. Ese es un plan. Pero, por si acaso Fisk mentía, quizás no deberías golpearlo inmediatamente antes de preguntar». Peter consideró sus palabras y asintió levemente. «Lo intentaré». «Te traje esto», dijo Kitty, entregándole una mochila azul con su ropa habitual. «Perdón por el olor, tuve que pasar por unas alcantarillas para salir de la escuela. Gracias. De verdad, por todo». Mirando su bolso, a Peter se le ocurrió algo. «Deberíamos pasar por tu casa primero. Tu madre debe estar preocupada». «Sí.
Y definitivamente necesitamos una ducha antes de ir a la reunión. Parece que solo faltan 2, comentó Daredevil, casi para sí mismo, cuando Shanky y Puño de Hierro llegaron a la azotea. Doctor Strange ya había llegado un minuto antes con un pequeño estallido y una nube de humo. ¿Dónde está Spider-Man?, preguntó Shanky. ¿Lo encontraste? ¿O estaba? Shadowcat dijo que podía encontrarlo, dijo Daredevil. Tendremos que confiar en ella por ahora. ¿Entonces confiamos en que un niño encuentre a otro?, preguntó Puño de Hierro con escepticismo. Pueden ser muy ingeniosos. Ay, nos vas a hacer sonrojar, dijo una voz joven y sardónica. Al girar la cabeza, vieron a Spider-Man arrastrándose por la pared del edificio contiguo, con Shadowcat siguiéndolo con su extraño andar aéreo. ¿Te alegras de verme? Disculpa, ¿es demasiado insensible? Me alegra tenerte sano y salvo, Spider-Man, dijo Daredevil. Lamento que esto haya pasado. No era para nada lo que había planeado. Creía tener buena información sobre Monknig, Y. Olvídate de Monknig. Tengo noticias importantes, dijo Spider-Man con frialdad, interrumpiéndolo. Kingpin quería que les diera un mensaje a todos ustedes. Quiere que lo detengamos o vendrá por nosotros. Lo sabe todo sobre nosotros. Sabe que ustedes nos organizaron. Así que solo preguntaré esto una vez. ¿Cuánto les pagó para que nos fastidiaran y luego nos traicionaran?, preguntó acusatoriamente, señalando a Daredevil. ¿De qué estás hablando? ¿Eres su abogado, Matt Murdock? Daredevil se quedó atónito. Él sabe quién soy. Eso parece, dijo Shadowcat. Ya puedes dejar de fingir, sugirió Spider-Man. Kingpin lo dio todo hoy. Espera, ¿te dijo que me llamo Matt Murdock o se lo dijiste tú?, preguntó Daredevil con urgencia. Esto es importante. ¿Te dijo mi nombre o...? Una cálida luz naranja iluminó la calle, cuando un trueno atronador los interrumpió. Miraron el edificio al otro lado de la calle. Uno de sus pisos estaba en llamas. Mi bufete, explicó Daredevil ante las exclamaciones de asombro y los murmullos de ¿qué fue eso? De los demás héroes. No hay nadie ahí fuera. Está cerrado esta noche. Todos se fueron a casa. Que ardan. Pero, los bomberos están en camino, dijo Shanky. No voy a andar por mi oficina gritándole al viento, insistió Daredevil. Porque eso es justo lo que quiere que haga. Mató a mi padre. Se giró hacia Spider-Man, con la voz cargada de ira y frustración. No sé si te sientes identificado con esto, pero este hombre, en su ascenso al poder, mató a mi padre porque no quería perder una pelea de boxeo. Te traje aquí para ayudarnos a escalar una montaña que, como individuos, no podemos escalar. Quiero, antes de morir, haber hecho una cosa, llevarlo ante la justicia. Porque esa es la única venganza que significará algo. Así que, no, chico, no te traicioné. Bueno, él sabe quién eres y sabe lo que has hecho. Así que alguien le dijo algo. Monknig lo hizo, dijo Shanky de inmediato, apretando los puños. A juzgar por lo mal que lo estaba golpeando Kingpin, no parecía que estuvieran conspirando, comentó Shadowcat, y Spider-Man asintió. Créeme, ese Montard y yo vamos a tener algunas palabras, pero no creo que lo haya hecho. Daredevil se puso rígido de repente y se giró hacia Iron Fist, quien parecía molesto. ¿Qué? ¿Le contaste cómo funcionaban mis poderes?, preguntó Daredevil, agarrándolo por la parte delantera de su chaqueta verde. ¿Qué? Fisk. ¿Acaso? Daredevil lo agarró con más fuerza, casi gruñéndole a Puño de Hierro. Ah, es cierto, no sabes cómo funcionan mis poderes. No sabes que puedo oír tus latidos y sentir las fluctuaciones de tu temperatura corporal. Soy un detector de mentiras humano, Danny Rand. ¿Qué le dijiste exactamente al Kingpin? Hubo una pelea repentina que duró solo unos segundos, y terminó cuando Doctor Strange sujetó mágicamente a Daredevil para evitar que volviera a atacar a Puño de Hierro, quien estaba en el suelo con la nariz rota. Shanky, amigo de Puño de Hierro, pidió una explicación mientras Spider-Man y Shadowcat observaban conmocionados. Danny, ¿por qué cree que podrías? Puño de Hierro se arrodilló, cabizbajo. Tengo una hija, Shan. Kingpin se enteró, unos matones la visitaron en la guardería, le dejaron una nota para que fuera a verlo. Shanky dio un paso atrás, desconcertado. ¿Cómo iba a saber Kingpin que tenías un hijo si yo no? Tiene archivos extensos sobre todos nosotros. Quiere perjudicarnos tanto como nosotros lo queríamos a él. Y ahora nos ha afectado. A través de ti, acusó Daredevil, y Iron Fist asintió débilmente. Iba a matarlo. Lo iba a hacer.
Pero, no podía. Mi hijo, la cárcel, no podía volver a la cárcel. No podía ser el padre de alguien y estar en la cárcel, y no podía arriesgar la vida de mi hijo. Le dijiste mi nombre. Puño de Hierro levantó la cabeza y miró desafiante a Daredevil. Sí. Elegí la vida de mi hija antes que la tuya. Daredevil lo agarró de nuevo por la chaqueta, lo levantó a la altura de los ojos y lo sacudió. Y le contaste nuestro plan. Y sobre Mjolnir. Hiciste que Mjolnir muriera. No sabemos si está muerto. ¿Le dijiste mi nombre?, preguntó Spider-Man. Puño de Hierro negó con la cabeza, zafándose del agarre de Daredevil. No sé tu nombre. Pero te diré, es a ti a quien más desea. Habiendo escuchado suficiente, Shanky se giró sin decir nada más y se dirigió a la escalera. Puño de Hierro lo llamó suplicante, antes de volverse resignado hacia los otros 4. Mátame. Golpéame. No te detendré. Nadie dijo nada por un momento. El Doctor Strange miró con recelo a Daredevil, sin palabras. Spider-Man y Shadowcat intercambiaron una mirada preocupada. Daredevil fue el primero en hablar, tras una reflexión en silencio. No. Irás con Kingpin. Puño de Hierro parpadeó confundido. ¿Qué? Vas a distraer al Kingpin, exigió Daredevil. Puedes contarle exactamente lo que pasó aquí esta noche. Y dile, él me quitó mi casa, ahora yo le quitaré la suya. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Spider-Man, visiblemente preocupado, mientras Iron Fist salía de la azotea para cumplir la exigencia de Daredevil. Ustedes 3 no se metan, dijo Daredevil, señalando con la cabeza a Strange, Shadowcat y Spider-Man. Vayan a casa. Tengo algo importante que hacer, solo.